Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y hoy nos vamos a meter en un tema apasionante que aquí en Balón Dominado lo tratamos mucho, que es el tema del scouting, de la visualización de datos y hoy tenemos la verdad el honor de charlar con un especialista. Él es Andrés González, entrenador de fútbol, scouting, visualizador de datos, trabajó muchos años en la Universidad Católica en el equipo cruzado ahí de Chile y bueno, para nosotros es un honor, amigo también de Víctor de la Justina, que es un amigo de la casa. Así que sin más preámbulos, Andrés González, bienvenido aquí a tu casa, Balón Dominado. Hola Gustavo, un honor primero estar aquí en Balón Dominado. Hace tiempo que los vengo siguiendo, ahí los veo en redes sociales. Y claro, también trabajé con Víctor a distancia, tenemos una muy buena relación. Así que bueno, es muy bueno esto porque también hay varios conocidos acá. Así que un honor aquí poder charlar contigo un poco de fútbol. Es la casa de todos, así aquí nos reunimos a charlar de fútbol, si te parece. Genial. Y a mí me gusta mucho, la verdad, el tema del scouting me parece como que, sobre todo en el fútbol moderno, tú lo sabrás mejor, ¿no? Que me parece que el equipo que mejor detecta, ¿no? Ese talento que no está bajo el radar, es el que puede sacar diferencia, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, hoy en día hay tantos jugadores a nivel mundial, ligas, torneos, cada vez se están como creando más torneos de infantiles. Entonces, obviamente, el universo de jugadores es gigante y efectivamente con una estructura, un trabajo de ojeadores, como se le llamaba antes, hoy en día se le llama scout, a las personas que van a ver estos partidos y además incluir los datos, las métricas, que también de alguna forma ayuda mucho al trabajo del scout para poder Sí, sí. tomar mejores decisiones y más informadas. Si al final yo siempre digo que el tema de los datos es para bajar el margen de error, de que van a haber errores de jugadores que quizás después no puedan rendir como uno espera, pero lo importante es bajar el margen de error. Tal cual. Una vez charlando con Monchi en una ponencia, él dijo que no había malos fichajes, sino malos rendimientos, porque él hizo un análisis tan exhaustivo de ese futbolista que no achicó a casi cero el margen de error. Entonces, ya después pasa por el rendimiento del futbolista, ¿no? Exactamente, es que también, o sea, muchas veces uno evalúa al jugador de fútbol, pero hay que pensar que los jugadores de fútbol son personas. Y Exacto. hay ejemplos muy característicos de que, por ejemplo, no sé, yo creo que nadie puede dudar de las características técnicas de Riquelme como jugador. En los equipos que jugó, todo le fue muy bien, excepto quizás en uno. ¿Y en cuál fue? En el Barcelona, que no logró adaptarse. El técnico de ese momento lo hizo jugar en una posición que él no manejaba, le pedían hacer cosas que él no hacía y claro, no pudo mostrar todas sus características fabulosas que tiene y claro, no rindió bien, pero claro, nadie puede decir que fue un mal fichaje, o sea, el jugador simplemente no rindió y después el jugador fue a Villarreal y bueno, hizo que un equipo, entre comillas, pequeño de España lograra llegar a una semifinal de Champions. Claro, falló el penal, pero bueno, hizo que también el equipo llegara a esa instancia. Bueno, Entonces, como dice Monchi, claro, al final no son buenos o malos rendimientos. Los fichajes, porque un jugador para un equipo puede ser un muy buen fichaje porque tiene muy buen rendimiento, pero ese mismo jugador en otro equipo quizás no se adaptó a la ciudad, no le gustó el técnico, los compañeros. Entonces, por eso digo que antes de jugar de fútbol son personas. tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿nos quieres presentar la exposición? Perfecto, Gustavo. Aquí voy a hacer una breve exposición de más o menos, como que resumo un poco de todo, de tanto del trabajo que se hace en una secretaría técnica a nivel profesional y también un poco de mi metodología y un poco de como un software que creé en el último tiempo. ¿Ya? Entonces, Espectacular. ¿se ve bien? Sí, sí, impecable. Sí, Perfecto. perfecto. Solamente como modo de introducción, para presentarme un poco, bueno, soy Andrés González, soy, como tú bien dijiste, entrenador de fútbol, scout, analista de datos y ingeniero comercial.
bueno, hice el curso de entrenador justamente en Argentina, en la escuela de César Luis Menotti, que ahora obviamente cambió el nombre, se llama César, o sea, se llama Menotti Maradona la escuela, pero es la escuela que creó el Flaco. Y claro, tuve la suerte de tener una charla en privado con él, casi 2 horas, que fue una charla maravillosa, que la verdad que creo que aprendí más en esas 2 horas de lo que mucho más aprendí quizás haciendo el curso de entrenador. Simplemente Todos, 2 horas con el flaco fue algo, una experiencia increíble. todos decían eso, ¿no? Pero Que charlar con el flaco era como ir a a la universidad, ¿no? no, increíble. Yo creo que ahí hice un doctorado de fútbol, así que fue una experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, haber charlado con una persona tan, o sea, campeón del mundo. O sea, ya simplemente decir campeón del mundo ya es lo máximo. Bueno, Y bueno, como tú bien decías, claro, trabajé durante 3 años en la Universidad Católica en el área de scouting y también he trabajado a manera a distancia con algunos clubes de Uruguay, porque justamente ahí trabajé, compartí a distancia con Víctor y también algunos equipos de Chile, Colombia y de Perú. O sea, bueno, de Perú y de Colombia, perdón. Y a la vez hago algunas clases de justamente de scouting, de dirección deportiva, en algunas universidades y alguna escuela de entrenadores, por ejemplo la escuela de Rosario, de la escuela de T, hago para los futuros entrenadores de Argentina. Así es como una breve explicación mía de mi trayectoria. eh, Eh, Aquí voy a hablar como las principales funciones que realiza una secretaría técnica o un área de scouting de un club, que estos son como un punteo, más o menos para que lo puedan conocer más o menos lo que se hace. Obviamente hay una cobertura y visualización de ligas, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la Universidad Católica, las ligas que se visualizaban principalmente era, obviamente, la liga chilena, la liga argentina y en menor medida quizá la liga Uruguay, la Liga de Colombia y algo de México, ¿ya? Obviamente si estuviéramos en otro país, no sé, por ejemplo, no sé, en España, claro, van a haber otros mercados y también depende del equipo en el cual uno trabaje. Entonces eso también va variando dependiendo del equipo, ¿ya? Obviamente hay seguimiento de jugadores con cierta nacionalidad, o sea, por ejemplo, en el caso mío, en mi último trabajo, obviamente solo seguíamos a todos los jugadores chilenos del mundo, ¿ya? Aunque no jugaran en las ligas que te mencioné recién, pero sí, claro, si había un jugador que estaba jugando en Italia, también hacíamos un seguimiento de ese jugador de manera de observar sus partidos, de tener su información, porque era un jugador de nuestra nacionalidad, ¿ya? Sí, perdón que te dime, interrumpa. Y qué dime. lograbas con eso, Andrés? Que si Universidad Católica estaba interesado en repatriarlo, tú ya le presentabas el informe de cómo había sido su carrera en Europa. Exactamente, era tener de alguna forma al jugador mapeado y conocer su actualidad, ¿ya? Claro. Entonces, acá en Chile, por ejemplo, hay 6 cupos de extranjeros, ¿ya? Para el plantel y solamente 5 pueden estar en cancha, ¿ya? Ahí tenemos como un enreo que hizo el fútbol chileno de que podemos inscribir 6 jugadores, pero solamente pueden estar 5 en cancha. Entonces, han pasado algunas veces que hay algunas confusiones que un jugador no ha salido y hay 6 en cancha y puede haber quizá un descuento de puntos. Entonces, más cuando los jugadores tienen doble nacionalidad, a veces se complica. Pero bueno, ese es nuestro fútbol chileno que tiene algunos problemas. Entonces, eso, hacemos el seguimiento de jugadores de cierta nacionalidad, en este caso chilena. Entonces, seguíamos los jugadores de todo el mundo que fuera chileno. Entonces, teníamos la actualidad de esos jugadores para, en caso de algún momento, buscar un perfil que se asemeje a ese jugador, quizás tenerlo como un candidato porque es chileno y así no gastamos un cupo en extranjero. Claro. ¿Ya? Obviamente también hacíamos el análisis de todos los jugadores que nos ofrecían, porque obviamente nos llegaban jugadores de representantes, jugadores que el mismo cuerpo técnico conocía o quería ver si era posible traerlo, entonces teníamos que analizarlo, o también algunas posibilidades de personas que nos hacían llegar el currículum o algunos videos de jugadores que podían ser opciones para el equipo, ¿ya?
a nivel profesional como categoría más inferiores, como sub-20, sub-18, ¿ya? Que muchas veces también pasaba que jugadores jóvenes, muchas veces de Argentina, querían probar suerte en el fútbol chileno y claro, me escribían a mí por Instagram o por LinkedIn ofreciendo sus videos y yo obviamente los visualizaba y en caso de poder como encontrar algo interesante, se los pasaba a los jefes técnicos para que después ellos hicieran el contacto y ver alguna prueba, alguna opción de entrenarse quizá una semana, 2 semanas en el club y en caso de después quedarse en esa categoría, ¿ya? Obviamente también, bueno, mucho creación de base de datos y los listados largos y cortos de jugadores, ¿ya? O sea, obviamente nosotros teníamos toda la base de datos de todos los jugadores, como te decía, por ejemplo, de la Liga Argentina, y armábamos listados largos de, no sé, de volantes ofensivos, ¿ya? Y después íbamos esos listados largos, íbamos sacando algunos jugadores por precio, por edad, por algún conflicto extradeportivo, por ejemplo, no sé, un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho es Sebastián Villa, ¿ya? Pero Claro. claro, por sus problemas extradeportivos, en la Universidad Católica, que es un equipo muy conservador, era un jugador claro, no calzaba en el perfil, entonces, aunque técnicamente era un jugador muy, muy bueno, muy destacado, por sus condiciones, o sea, por sus cosas extradeportivas, no entraba en ese listado. Y al final el listado corto quedaba fuera, ¿ya? Clarísimo. Bueno, y también obviamente hacer algunos, o sea, muchos informes de jugadores, de los jugadores que ya estaban como en el listado corto, que era un análisis completo de la parte técnica, táctica, física y como psicológica, y aparte incluir obviamente estadística e información de ex compañeros o de ex entrenadores o dirigentes que conocían al jugador como un poco de persona, para también tener como un informe completo de él, y aparte obviamente un video, ¿ya? Y eso obviamente era presentado al cuerpo técnico y al directorio, para después tomar la decisión de que si el jugador llegaba o no llegaba al club. Una consulta, Andrés. Dime. San Pedri es un trabajo hecho por ti? No, 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 no. Yo incluso Terminé. yo llegué mucho después que haya llegado Fernando al club y la verdad que lo de Fernando fue porque un compañero de él, que es Alfonso Parot, un jugador que jugó muchos años en Católica y también jugó en Central, en Rosario Central, ellos fueron Exacto. compañeros. Y claro, Parot de alguna forma fue el scout, por así decirlo, de que sugirió el nombre de Fernando al club. Y claro, obviamente, además fueron cosas que Fernando, por ejemplo, llegó eh, lesionado al club y llegó a préstamo con opción de compra, ¿ya? Y justo ese año, el año 2000, o sea, él llegó a fines del 2019, como en diciembre, pero para el campeonato 2020. Ahí empezó la pandemia, entonces el torneo en Chile se alargó más encima. Claro. Entonces, el plazo de compra ya se había acabado y como todavía quedaban fechas por jugarse, Católica tomó la decisión de comprar el jugador porque, claro, si no se compraba, el jugador se tenía que ir y todavía quedaban fechas por jugar en el campeonato. Claro. Entonces, fue una casualidad de muchos astros que se unieron, porque El Católica tampoco destino. compra jugadores. Católica también, en ese sentido, no compra jugadores muy seguido y en este caso lo compraron como medio obligado y gracias a Dios lo compraron porque, claro, hoy en día Fernando es el goleador histórico del club y Exacto. encontró el lugar ideal para hacer su carrera. Sí, sí, tenían que unirse San Pedro y Sí, Universidad no, Católica. exactamente. Así que eso no fue trabajo mío y eso fue trabajo de Alfonso Parot, que, Y eso que habla bien sugirió el nombre. pero habla bien de ustedes también, porque viene un futbolista y dice, tengo un compañero, obsérvenlo, ¿no? Eso también habla bien de ustedes, que no se cerraron y que eh, estuvieron decididos a escuchar ideas. Claro, bueno, bueno, como te decía, yo no estaba en ese momento cuando llegó Fernando, yo llegué muchos años después, pero también en scouting uno tiene que estar abierto a escuchar nombres porque también cerrarse a algunos mercados también es complicado. Y también cada vez aparecen más jugadores, por ejemplo, quizás hace algunos años la Liga de Ecuador
no es una liga muy vista a nivel mundial. Hoy en día Ecuador compran jugadores por 20 millones, 30 millones a la Premier League, ¿ya? Entonces, cerrarse a estos mercados, también hace 20 años la Liga de Estados Unidos no era una liga muy competitiva. Hoy la Liga de Estados Unidos, los equipos europeos ven jugadores con potencial porque físicamente son jugadores superiores. Entonces, uno tiene que ser muy abierto a estas posibilidades. Tal cual. Y bueno, y también como otra función, el seguimiento y también selección de entrenadores. O sea, también todo el seguimiento de jugadores, también hay que hacer el seguimiento de los entrenadores, porque también en caso de que el entrenador se vaya, lo despidan, cualquier motivo, uno tiene que tener una base de datos de entrenadores que se ajusten a una filosofía, una idea de juego del equipo, para que en caso de tener ese listado corto de entrenadores, para poder después tener entrenador. Entonces sería como las principales funciones y aquí bien a la rápida voy a hablar un poco de mi metodología de trabajo, que yo combino dos enfoques complementarios, de un modelo híbrido, que es una parte subjetiva y una parte objetiva. La parte subjetiva es como la tradicional del scout, que es la observación, bueno, del ojeador o del scout, y es en base a lo que ve él de un partido que va al estadio o lo ve a través de video y le da notas por rendimiento a los jugadores, ¿ya? El ojo del scout, ¿ya? El clásico análisis del scout o el ojeador que se ha hecho siempre. Y yo considero también algo muy importante, la evaluación objetiva, que es a través de métricas, de datos avanzados y que al final eso lo integro en un scoring, que al final es como una nota, pero objetiva, ya es a través de los datos, ¿ya? Entonces yo hago el análisis de las dos partes, subjetiva y objetiva, ¿ya? Porque tengo justamente las dos facultades por mi estudio y mi experiencia, que claro, soy entrenador de fútbol, tengo el ojo un poco más desarrollado que quizás que algunas personas más que no son entrenadores, pero que a veces créeme que he escuchado a gente que quizás no tiene los estudios, pero tiene un ojo espectacular, y otras personas que tienen muchos estudios que su ojo no es tan bueno. Entonces, yo mezclo la parte subjetiva con la objetiva, ¿ya? No, y aparte, el híbrido está bueno porque ir a ver a un futbolista en vivo al campo es un intangible, eso no lo puedes medir. Cómo reacciona ante un estadio de 60.000 personas de visitante, cómo reacciona si lo están apretando, ¿no? Es ese intangible que no aparece en la métrica. Exactamente. Y bueno, yo también, para poder evaluar bien a un jugador, yo tengo que verlo por lo menos unas 5 o 6 veces al jugador y idealmente unas 2 en el estadio, porque obviamente en la televisión, en los partidos que dan por la tele, todos se enfocan en el balón. Y claro, yo quiero ver al jugador cómo se comporta sin balón, como tú bien decías. Por ejemplo, si estoy viendo un central, probablemente si el equipo del central está, el del defensa central está atacando, en televisión no voy a poder ver cómo está posicionado, cómo está perfilado, si grita a los compañeros, si hace gestos, de repente si pierde el balón, ¿qué hace? ¿Va a presionar? Se retrocede? ¿Cuál es su velocidad? Entonces, sus reacciones ante una tarjeta amarilla o jugar con un clásico de visita con la hinchada en contra, son cosas que en la tele no se perciben muy bien, en cambio en el estadio se percibe todo eso. Y obviamente con el dato objetivo, con la data, puedo tener también una información mucho más amplia y quizás compararlo de todo el año o de más partidos, porque obviamente sería ideal poder ir a todos los partidos en vivo, al estadio, a la cancha, para poder visualizar a los jugadores. Pero claro, el tiempo, el costo se complica Claro, bastante. claro, Más como, sí. por ejemplo, acá en caso en Chile, que somos un país muy, muy largo, bueno, igual a Argentina, pero claro, se complica los viajes, entonces ahí es más difícil. Entonces ahí yo mezclo estas dos evaluaciones. Y aquí, bueno, simplemente como algo bien rápido, como contar un poco que la evaluación subjetiva, como que cada scout tiene acceso a un registro online y que después de ver cada partido, la idea es como anotar las fortalezas con la parte física, técnica, psicológica y táctica que ve el jugador y lo mismo con las áreas de mejorar y un comentario final del jugador, ¿ya? Y todo eso va quedando después en un registro. Y aquí como un criterio
de evaluación, que lo voy a decir bien rápido, una nota de rendimiento del 1 al 10, ¿ya? 10, que fue un rendimiento excepcional, o sea, fue un fuori clase, como dicen los italianos, y uno fue Sí, un desastre, ¿ya? Y el punto 6 sería como un rendimiento aceptable o adecuado. Y aparte de eso, categorizamos los jugadores con una metodología que yo creé, o sea, más que creé, copié y después adapté entre Monchi y Campos, que Campos es el director deportivo del Paris Saint-Germain. Entonces sí, hice un mix de entre ellos y algo que yo puse con las categorías de los jugadores. Como una uno sería un jugador fundamental, como que cumple en todos los parámetros, o sea, los parámetros tácticos, técnicos, físicos y mental. O sea, sería un jugador también, o sea, un Cristiano Ronaldo, un Messi, ya que cumplen todo. claro. Y ahí va bajando hasta la D, que sería un jugador ya para descartar, porque puede ser que no cumple con los parámetros, o también es un jugador que quizás viene ya terminando su carrera, ya un jugador veterano y que ya no sería un aporte, ¿ya? Y bueno, y toda esta evaluación subjetiva se resume en un índice que yo le llamo Scoring Scout, que es como la nota de los jugadores a través de la parte subjetiva, ¿ya? Y ahora en la parte objetiva tengo el Scoring Index, que es en base a las métricas y que también da una puntuación en este caso, de 10 a 100, ¿ya? Y integra datos, por ejemplo, de Wisecout, de StatBombs, de Skill Corner, Transfer Room y algunos datos propios y todo eso analizado en Python, ¿ya? Estas son plataformas de datos que se manejan en el fútbol, ¿ya? Y bueno, cada posición tiene métricas específicas, ¿ya? Que por ejemplo, aquí como que lo muestro un poco a la rápida, que obviamente para, no sé, para un delantero centro obviamente los parámetros más ofensivos me importan mucho más que la parte defensiva, ¿ya? No así, por ejemplo, un defensa central, obviamente busco más las métricas defensivas que la ofensiva. O sea, claro, si mi central es un goleador, claro, ¿por qué está jugando de central y no está jugando de delantero centro? ¿Ya? Entonces, obviamente ahí voy como ajustando estos parámetros por posición, ¿ya? Y esto en base a las métricas. Entonces, por ejemplo, entre comillas, por ejemplo, yo bajo base de datos de estas plataformas que mencioné hace un rato, de, no sé, la liga venezolana, por ejemplo. Y bajo toda la información, hago la evaluación objetiva y tengo las distintas posiciones con los jugadores rankeados en base a una evaluación objetiva. Y obviamente, del 1 al 10, por ejemplo, yo puedo decir, ya, del 1 al 10 están los mejores laterales derechos de la Liga Venezuela, sin verlos. Obviamente, de esos 10, los visualizo y claro, y yo me hago mi propio ranking, pero achico el universo de jugadores, porque claro, tener que ver todos los laterales derechos, por ejemplo, obviamente sería lo ideal, como lo mencioné hace un rato, pero por tiempo a veces hay que darle prioridad quizás a otras ligas, pero también podemos tener mapeado otras ligas que no visualizamos, pero sí lo podemos tener por datos y podemos achicar el universo y visualizar esos jugadores. Clarísimo. Y bueno, después de como toda esta análisis, integración de información, toda esa información la centralizo en una plataforma que creé en Power BI, que le llamo Capitán Phi por mi sobrenombre, Capitán, y de alguna Sí, forma es un sistema de inteligencia deportiva que integra el scouting tradicional con el análisis de datos en un solo modelo de decisión. Entonces, por ejemplo, aquí de manera bien rápida muestro como algunos pantallazos de, por ejemplo, lo que te mencionaba recién, quizá en un sistema 4-3-3, o sea, el portero, los dos centrales, laterales, el medio centro defensivo, el mixto, el ofensivo, los extremos, izquierdo, derecho y el delantero, en un ranking de jugadores, ¿ya? Esto, por claro. ejemplo, si no me equivoco, claro, esto es de las primeras cuatro o cinco, no, las 5 fechas del fútbol argentino de una manera subjetiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, ya, uno de los mejores delanteros que hemos visto en el último tiempo, en estas 5 fechas, que ya se han jugado 6 en Argentina, por ejemplo, claro, Romero de Tigre es un jugador que está marcando diferencia, ¿ya? Y bueno, aquí Y, también, este, dime. y esta base de datos te permite que o un dirigente o un entrenador tal vez no te pide un nombre específico, sino una característica, ¿no? Un central
que mida más de 1,93 m, que sea zurdo, que sea fuerte en el juego aéreo, que sea agresivo en las disputas, ¿no? Entonces ahí ya tienes un abanico de varios nombres y no cuando un entrenador te pide tal nombre, no quiero tal futbolista. Claro, exactamente. O sea, justamente aquí en el lado derecho tengo aquí otro como dashboard de la plataforma de Capitán Fi, donde puedo ir filtrando algunas cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí justo se borra un poco, pero esto de la temporada 2025 de Argentina, que considera todos los campeonatos que se jugaron en Argentina de liga, ya, de primera división. Y filtré por la posición de medio centro ofensivo, ¿ya? Y que aparte, no sé, que haya marcado por lo menos 2 goles, que haya tenido por lo menos 2 asistencias, que por ejemplo en promedio por partido tenga 4 pases en el último tercio, Claro, pequeños parámetros y también lo que tú decías, por ejemplo, ya, podría haber colocado quizás que sea menor o que sea menor a 30 años, que mida más de 1,70, etcétera, que sea zurdo, que sea derecho, etcétera, ¿ya? Y en base a eso, bueno, aquí no se ve mucho, pero como decía, está filtrado por medio centro ofensivo. Aquí hay algunos volantes ofensivos, que está Malcorra, está Miljevic, está Moreno, Lescano y está Justo Gianni, por ejemplo. Y Carlos Palacio y ahí hacia abajo de jugadores. Bueno, y por ejemplo, este año en Católica trajimos justamente a Justo Gianni, que era un jugador que cumplía varios parámetros que estábamos buscando. ¿Ya? Que claro, por ejemplo, Malcorra quizá era medio complicado por su edad, ya era un jugador que sigue marcando diferencia, pero obviamente es un jugador ya de edad avanzada. Miljevic es un jugador que, claro, estuvo como de moda y, claro, encima lo fue a buscar Racing, entonces obviamente exacto. en el caso de Moreno, también es un jugador que había sido campeón, entonces también es un jugador que, claro, su valor de mercado es bastante alto para un club Y, chileno. y por ejemplo, Lescano, dime, sí. No, y por dime. ejemplo, Malcorra, ¿no? Que pusiste el nombre. Más allá de la edad, por ejemplo, si hubiera tenido una edad más joven, ¿cuenta el hecho de que ya haya disputado el torneo chileno, de que ya tiene ese plus de haber jugado en Chile, en Unión Española? Claro, o sea, suma obviamente que haya jugado en Chile, pero también eso depende de la política y lo que está buscando el club. Si quiere buscar un jugador que quizás conoce el mercado, pues también puede ser que muchas veces hay jugadores que jugaron en la liga, pero tuvieron un muy mal rendimiento porque quizás, claro, eran muy jóvenes, no se adaptaron, tuvieron un mal presente con el equipo, con el entrenador, etcétera. Entonces también le puede jugar a favor o en contra haber jugado en la liga, ¿ya? Perfecto, Quizás entendido. entonces ahí eso también depende de como los lineamientos que tenga el club para buscar jugadores, ¿ya? De ahí lo que te mencionaba al comienzo de que, claro, podemos tener un listado largo de jugadores y, claro, quizá el cuerpo técnico dice, mira, este listado largo, y yo, por ejemplo, lo podría tener rankeado del 1 al 20, pero, claro, el entrenador me dice, mira, me gusta el número 8, el 10 y el 20, ¿ya? Y, claro, como ya está en ese listado, perfecto, o sea, me voy con esos jugadores porque el técnico al final va a ser el que va a tener que convivir con el jugador el día a día y exigirle hacerlo entrenar, hacerlo jugar. Yo solamente hice el trabajo de visualizar y buscar un listado y más o menos lo que él me pidió el entrenador o la dirigencia deportiva, los jugadores que buscábamos y esos son los jugadores que calzan en el perfil por lo digo, por la parte técnica, táctica, física y mental, pero también por la parte de presupuesto. Clarísimo, clarísimo, sí, sí. Y bueno, creo que quedan dos más. Bueno, aquí también, como este es un pantallazo, esto de manera ¿cómo se llama? De data, ¿ya? Que aquí yo creé como un camprograma de 19 posiciones, ¿ya? Que esto, ¿por qué 19 posiciones? Porque esto me permite a mí analizar a los equipos, y a los jugadores, mejor dicho, como en distintos sistemas de juego. O sea, si un equipo juega con línea de tres, claro, saber qué centrales podrían quizás jugar de línea de tres. O si juegan con laterales o con carrileros, si juegan con un mediocampista, con un 5 por ejemplo, le dicen ustedes, o con doble 5. Claro, Entonces, ahí como puede ir jugando eso. Entonces, creé este campo programa que le llamo de 19 posiciones, ¿ya? Y esto, por ejemplo, está cargado con data, claro, con data, con métricas de la temporada 2025 de Argentina, Primera División.
Entonces, de alguna forma, claro, ahí puede ser cuestionable quizás el número que sale de delantero, Molina, pero claro, fue uno de los que hizo más goles en la temporada, sumando los dos torneos, después Russo, después, bueno, Maravilla Martínez, y ahí obviamente, claro, aquí no Sí, se sí, ve, pero sí. hay muchos más jugadores en esa posición, ¿ya? Lo mismo con los medios centros ofensivos, y ahí con... Claro, en un 4-2-3-1, ¿quién puede jugar atrás del punta? ¿O quién puede jugar de 9, de falso 9? Claro, sí. Muchísimas variantes le Sí, no, aporta. claro, aquí hay muchas opciones. Esto vale un pantallazo. Obviamente todo esto se puede se puede mover, ajustar y eso es parte de la aplicación, pero esto es un pantallazo nomás. Y aquí, por Fantástico. ejemplo, algunos otros gráficos de araña para hacer comparaciones de jugadores, estos gráficos de dispersión para tener algunos datos, ¿ya? Y bueno, también aquí como un pantallazo quizá un poco más preciso, porque claro, uno dice, oye, pero tantos jugadores, oye, hay miles de jugadores ya, pero ¿qué jugador? Entonces, por ejemplo, aquí ya como una pantalla con un jugador específico, en este caso con el Dicho Pizarro, que jugaba en Colo-Colo el año pasado y ahora juega en Central, como algunos comentarios que fuimos agregando en el tiempo, su evolución por el Scoring Scout, que sería la parte subjetiva, su evolución con el Scoring Index, que es la parte objetiva, y aquí, bueno, aquí está como a modo de resumen, aquí sale 62 como Scoring Scout y 59 el Index, que es la parte objetiva. O sea, de alguna forma están muy similares, ¿ya? Son muy Por eso, similares, sí, entiendo. también eso a veces pasa que de repente, claro, quizás los scouts valoran mucho a un jugador, pero el dato objetivo lo castiga mucho. Entonces, claro, hay un problema. ¿Qué está pasando acá? Entonces, en este caso son casi iguales, o sea, 62, 59 es muy similar, está perfecto, o sea, está cuadrado el ojo con el dato, entonces está bien. Cuando hay como un gap muy distinto, ahí es como, oye, el dato me dice que es muy bueno, pero el ojo me dice que es muy malo ya. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que ir ajustando qué pasó, o también al revés. Cuando son similares, está muy alineado. Y bueno, este es el caso de un O, pantallazo o del viceversa, dicho ¿no? Pizarro. Que te llena los ojos el futbolista y luego cuando vas al dato duro no tiene más falencias de virtudes, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Así, eso sería como, más o menos como a grosso modo, por así decirlo, como bueno, mi trabajo, mi metodología, el, No, la verdad el- que el me software encantó. y... Dime. Muy profesional, muy profesional. Y te pregunto cómo lo ves el tema de scouting en Sudamérica. ¿Lo ves que todavía tiene mucho margen de mejora? ¿Lo ves cada vez más profesionalizado? Mira, yo creo que estamos avanzando bastante, pero aún así en Sudamérica estamos atrasados, obviamente, a Europa y ni hablar a Estados Unidos, que de alguna forma Estados Unidos fue el que quizás todos los deportes en Estados Unidos tienen manejo de datos, o sea, para ellos todo es un dato en Estados Unidos. Entonces, obviamente el Claro. fútbol siempre estuvo un poco más atrás, pero hoy en día ya los clubes en Estados Unidos todos tienen departamento de análisis. En Europa la gran mayoría manejan los análisis, ni hablar, por ejemplo, el mismo caso de Sevilla donde estuvo Monchi. Ellos crearon software, esos mismos software que ellos crearon ahora se los venden a clubes, entonces tienen todo un manejo. Ni hablar de la Premier League o de la Bundesliga, que también los mismos equipos, o sea, por ejemplo, el Brighton en Inglaterra tiene todo un departamento de análisis. Incluso tiene Tony Bloom, que es una persona que creó o sea, con el sistema de apuesta, un software de apuesta, creó una plataforma que se llama Jamestown Analytics, que trabaja en algunos clubes, como, bueno, obviamente el Brighton, pero también el equipo de Escocia, también el Como en Italia también trabaja a través de esta aplicación. Entonces, busca jugadores que están subvalorados en mercados quizás que no son muy conocidos y dicen, este jugador se podía adaptar a esta liga y a este estilo de juego. Y claro, de alguna forma le está dando resultado porque, por ejemplo, el Como, que no era un equipo quizás tan conocido, aparte de la ciudad, pero sí el equipo de fútbol no era muy conocido y obviamente tiene un presupuesto importante, pero con jugadores quizás de un nivel inferior, por llamarlo así, está ahí peleando, está quinto, sexto hoy en día en la Serie A. Sí, Entonces, es un campañón. con Y chance de claro, entrar a Champions.
Exactamente. Acá en Sudamérica estamos todavía atrasados. O sea, en Chile estamos muy atrasados en ese sentido. En Argentina sé que algunos clubes hacen un trabajo muy interesante. En el mismo caso de Lanús. Ellos tienen un trabajo muy, muy profesional. No conozco tanto la interna, pero sé que hacen una mixtura entre el objetivo y subjetivo. Y al final, como en todo que en el mundo del fútbol, es como que si uno sale campeón, eso se reconoce. Ese es el gran problema del fútbol, porque, por ejemplo, claro, uno puede tener números verdes en el fútbol, pero claro, si la pelota tocó en el palo y no eres campeón, todo está malo y hay que hacer todo de nuevo. En cambio, no es como en la empresa, que si tiene números verdes, a final de año vamos a tener bonos, vamos a ganar más plata, pero en el fútbol no, en el fútbol es como que si somos campeones, incluso el equipo puede estar quebrado, pero si sale campeón, está todo perfecto y estamos todos felices porque somos campeones y se olvidan de todo lo demás. Entonces ahí es como que yo creo que falta un poco de profesionalizar un poco el fútbol, pero siempre en Sudamérica vamos a ir un poco más atrás porque también todavía la gente es como muy celosa del dato y yo lo digo por experiencia propia. Al final la gente del fútbol, entre comillas, o sea, los exfutbolistas o gente que está en cargo más importante, dicen muchas veces que el dato no sirve y no lo dicen porque no sirve, lo dicen porque ellos no son capaces de entender el dato y para no entenderlo, prefieren decir, o sea, para entenderlo, prefieren decir, ¿cómo se llama? Esto no sirve porque ellos, como Sí, no son sí. capaces de entenderlo, prefieren decir eso. Sí, como que, y aquí también en Argentina pasa mucho, romantizan el fútbol, como que el psicólogo deportivo no tiene que entrar al vestuario, como que el scouting no suma, es la parte romántica del fútbol viejo de 11 contra 11 y nada más, y no, nada que ver. 2026, el fútbol evoluciona, avanza y y en cada equipo están tratando de maximizar el rendimiento de sus jugadores y del equipo en su totalidad. Es que tal cual, es así. Además, lamentablemente, queramos o no, el fútbol es un negocio. O sea, ahí no podemos, hoy en día ya están las sociedades anónimas y los mismos inversores de los clubes pueden ser hinchas o no del mismo club, pero invierten dinero en ese club. ¿Para qué? Para tener rentabilidad. Ajá, sí, Entonces, sí. es un negocio. Y queramos o no, muy futboleros seamos todos, pero hoy en día el fútbol se convierte en un negocio y quieren ganar dinero. Y claro, al final para eso hay que profesionalizar este deporte porque hay mucha estructura, muchas cosas que están muy como al dedo, al viento y como Sí, 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 sí. puede resultar, porque también, eso también es lo hermoso del fútbol, y también como los técnicos, cada uno tiene su librito y algunos ganan y pierden, pero todos ganan y todos pierden, pero hay algunos generalmente que hacen bien el trabajo, ganan más que pierden, o sea, ganan más que perder. Entonces, Tal cual, por ahí tal cual. creo que hay que ir a hacer ese camino. Buenísimo, Andrés, la verdad que nos encantó. Ya te digo, como te dije en la presentación, me encanta todo este tema del scouting, de averiguar jugadores, visualización de jugadores y bueno, me encantó tu ponencia y bueno, ojalá que te veamos pronto en un club y vamos a seguir tu carrera. Ya, pues muchas gracias Gustavo y también me encantó. Y bueno, ahí también más adelante podemos hacer una versión quizá 2.0 de este mismo tema, quizá hacer un doble clic a algunas cosas, porque obviamente lo que hablé acá fue muy a la rápida y también por el tiempo para no alargar, pero ahí estamos en contacto, obviamente. Para la Copa del Mundo podemos hacer algo, ¿eh? Me Dale, interesa, genial, para la Copa del Mundo puede ser algo interesante. dale, genial, ahí estoy disponible 100%. Vamos, crack. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Ya, pues, Gustavo, muchas gracias. Chao, chao.